Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cueva Blanca, el único lugar donde siempre, siempre, siempre y por siempre se va a hablar del Real Madrid, aunque hoy probablemente hay una pequeña excepción, pero igual siempre va a ser hablando en clave del mejor club del mundo y para eso hoy me acompaña como siempre Álvaro Goncalves. Álvaro, Alvarito, bienvenido a esta edición y a este episodio de Cueva Blanca. Gracias, Carlitos, y gracias a todas esas personas que nos están viendo, escuchando o ambas cosas en cualquier parte del mundo y a la hora que más les guste. Antes de comenzar, Carlitos, ¿te gusta la lucha libre? Sí, ¿Viste de lo hecho de lo he John jugado Cena? bastante en videojuegos. ¿Viste lo de John Cena? ¿Lo de? Sí, sí lo vi, sí lo vi, sí, sí, Ahora sí. es Hill, ahora es Hill, ahora es villano. Eh, estuvo bueno, sí, sí, sí. Sí estuvo. Ahora es villano Estuvo y muy bueno. es amiguito de La Roca. Ahora se quieren mucho. Cómo cambian, ¿no? Las cosas, ¿no? Y en su último Pero año sí, sí estuvo bueno. como luchador. Como para tener un retiro que la gente recuerde, ¿no? Así es. Además, aprovechar también, antes de entrar en materia, mandarle felicitaciones a Chang, rapero venezolano que se coronó en la FMS Colombia. No tenemos FMS en Venezuela, ya tenemos campeón de Caribe con letra y campeón de Colombia con Chang. Próximamente, Dios mediante y toco madera, campeón de FMS Internacional. Pero vamos a fútbol, porque hoy nos toca hablar, no del Madrid, pero sí de cosas que seguramente, porque así pasa, ¿no? En algún momento le va a afectar al Madrid, esto no tengas duda. En algún momento nos van a Por supuesto. joder con esto. Las nuevas normas, ¿no? Que el IFAB está promoviendo, ya es un hecho, estas normas y a partir de julio del presente 2025 se van a comenzar a aplicar, ya algunas se habían testeado, hay otras que se van a estar testeando, así que de una vez, la International Football Association Board, la IFAB, en su asamblea número 139, Asamblea General Anual, que organizó la Asociación Irlandesa de Fútbol, la IFA, en Belfast, Irlanda del Norte, para las reglas de juego de la 2025-2026, que van a entrar en vigor a partir del 1 de julio del 2025 y, por lo que entendí, van a estar presentes también en el Mundial de Clubes, en el que, bueno, por cierto, va a participar obviamente el Real Madrid. El primer cambio, regla 12.2, los porteros. Si un portero sostiene el balón más de 8 segundos, se concede un tiro de esquina al equipo contrario. Esto obviamente con un conteo que va a estar haciendo el árbitro de manera visible. Creo que lo que es importante que haga visible es a partir de los 5 segundos. O sea, hace el conteo desde 8 y cuando queden 5 empieza a hacer esto con la mano para indicar del portero. Después de eso tendríamos obviamente el tiro de esquina para el equipo contrario. Eso me recuerda mucho a la regla esta que está en el béisbol, ¿no? O por lo menos la aplican aquí en el béisbol venezolano, que el pitcher no puede tardarse tantos tiempo en lanzar el lanzamiento, ¿no? O sea, La para del darle más reloj. dinamismo la del reloj, exactamente. Yo creo que, bueno, por ahí van los tiros, ¿no? De esta normativa como para darle más dinamismo, porque evidentemente sabemos que los porteros también hacen su show en el momento de que si determinado un momento del partido el equipo necesita gastar minutos, gastar segundos, ¿no? Por un resultado indeterminado. Eso se ve sobre todo mucho en partidos de eliminatoria directa, finales, o en competiciones así, tipo lo que puede hacer el Mundial de Clubes, lo que puede ser una Copa del Mundo. Y bueno, por ahí creería que los tiros van para eso, ¿no? Para darle más dinamismo en ese tipo de circunstancias a los partidos y sobre todo en los minutos finales, cuando es donde más se ve cuando los porteros gastan más tiempo cuando tienen la pelota en la mano. Así es, vamos con la otra. Esto es en referencia a los capitanes del equipo. Regla 3.10. Solo el capitán podrá acercarse a hablar con el árbitro del partido en situaciones específicas o particulares. La diferencia es que antes la recomendación, o sea, como lo hemos venido viendo esta temporada, era que se acercara el capitán y el árbitro podía discernir en esto, decirle, váyanse todos, que venga solamente el capitán, usted no me puede hablar. Ahora no es recomendación o consideración, ahora es norma. Solamente el capitán se podrá acercar a hablar con el árbitro en determinadas circunstancias, que sabemos cómo es esto. No va a haber determinadas circunstancias. Para cualquier circunstancia será solamente el capitán el que puede hablar con el árbitro. Me gustaría ver cómo eso puede calar, sobre todo en el fútbol sudamericano, ¿no?
donde todo, cuando, sobre todo en Copa Libertadores, que se ve mucho eso, cuando un árbitro tiene alguna decisión, él no le sale, no solamente le cae al capitán, casi que sale el mismo banquillo entero, ¿no? A increpar al árbitro, pero bueno, al final es un reglamento que quizás le va a dar un poquito más de orden, ¿no? Al tema disciplinario dentro del terreno de juego, al momento de que hay una decisión polémica que igualito eso se va a ver muchísimo y será interesante ver cómo los árbitros van a abordar eso con los capitanes, ¿no? Al momento de cuando sean decisiones, sobre todo cuando que sean muy perjudiciales, ¿no? En determinado momento de un partido para alguno de los equipos. Y me imagino que con esta medida, para tomar también el ejemplo que pones del fútbol sudamericano, me imagino que ahora, cada vez que haya eliminatorias de Conmebol, amarilla o expulsión por cada partido para De Paul, siempre que juegue Messi, porque... Ah, porque él es sí, el abogado de... El, O sea, el escudero, sí, 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 claro, claro. o sea, me imagino que ahora cada vez que juegue Messi y obviamente sea capitán, si juega De Paul, ya empieza el partido con amarillo o con roja, dependiendo del árbitro que tenga por allí. Vamos con la otra norma. 8.2. Balón a tierra. Siempre que no esté en el área de penal el balón, el equipo que tenga la posesión o el último equipo que lo haya tocado antes de la detención o cualquier jugada de polémica o revisión, deberá dejar caer el balón justo en el punto en el que hubo esta interrupción. Términos generales, bote neutral. Ahora el bote neutral es justamente en ese lugar. Y bueno, aclarando el tema de quién se quedaría con la posesión de esa pelota. Sí, bueno, creo que sería mejorar lo que ya se había visto con el tema del balón a tierra, ¿no? Pero sería hacerla un poco más, optimizarla, no sé qué concepto darle, ¿no? A ese tipo Sí. de, ¿Sabes qué? de cambios de ese reglamento. El tema del balón a tierra creo que aquí puede tomar un punto interesante y al mismo tiempo creo que va a generar crispaciones. ¿Por qué? Porque si está cerca del área y se deja caer el balón para que tome posesión el equipo que le corresponde, de ser el equipo atacante, ¿cómo evitas que el equipo contrario no salga como perro de casa a quitarle la pelota? Por un lado. Segundo, esto del balón a tierra no te quita el hecho de que en una contra en la que aparezca un balón de afuera o cualquier cosa que no sea una falta propiamente y detenga el partido y necesites un balón a tierra, ¿cómo haces para que de verdad todos estén en la posición en la que estaban? Sí, sí, sí. De hecho, O sea, puede ser perjudicial o favorable dependiendo o sea, creo que de la jugada, ¿no? Y qué se podía determinar en esa o en qué podía terminar esa jugada, ¿no? creo que el balón a tierra jamás va a ser complaciente. Jamás. Es una buena No. medida, claro está, para mantener la posición al menos, pero creo que nunca va a ser complaciente. Y sí me parece mejor el balón a tierra que este tema de devuelve el balón. Que por mucho fair play, hay más de uno que ha Claro, devuelto claro. el balón un poquito largo. Es Y que ¡ay! Fue sin querer y bañé el portero. en esencia es para evitar eso también, porque yo creo que por una pérdida de tiempo al final, ¿no? Porque eso también ayuda o puede favorecer a un equipo en determinado momento. Así es. Vamos a la próxima regla, la 9.2, balón en juego. Si un jugador o integrante de un equipo que esté fuera del terreno toca el balón, se concede libre indirecto sin sanción. Es decir, si hay un Xavi Alonso de la vida que sale corriendo por la banda y en ese momento toca el balón, habrá tiro libre indirecto sin sanción. Ahora, problema para el árbitro. Y si es con alevosía, no sancionas. Como por ejemplo cuando pasan los recogebalones, que tiran la pelota para pausar el partido, por ejemplo. Claro, porque en Que este lo he tema, visto. de hecho creo que era una de las partes que mencionaban. Yo lo que hice fue tomar el fragmento más claro, ¿no? El típico ejemplo de que el balón va a salir y hay un jugador que cree que puede llegar, pero alguien que está afuera, por agilizar, lo toma antes de que el balón salga por completo y lo entrega. Y, El claro, jugador contrario, si no llegara, está en todo su derecho de decir que el balón no había salido y no lo tenía que tocar más nadie, que también ha sucedido con determinados técnicos. Pero aquellos que lo hagan con maldad, aquellos que lo hagan con intención,
¿qué hace el árbitro? ¿Va en contra del reglamento y lo sanciona o no lo sanciona? Sí, lo interesante de esa normativa y ver cómo ahora la pueden utilizar, ¿no? Los equipos, los jugadores en determinados momentos para apoyarse de eso también. Hay una que no incluye en las imágenes, que el título era Directrices Prácticas para los árbitros del partido. Como el VAR puede controlar las decisiones de gol o no gol y la invasión del portero, el árbitro asistente debe ubicarse en línea con el punto penal, que es la línea de fuera de juego. Yo no entendí nada, ni una papa sobre esto, no, o sea, honestamente no, no sé a qué va. De hecho, busqué en los medios y lo que hicieron fue literalmente tomar ese fragmento y colocarlo. Sí. No he encontrado a nadie que lo haya explayado. Si alguien entiende a qué hacen referencia de manera específica o qué cambio considerable hay aquí, déjenlo en los comentarios porque de este lado del charco no comprendemos mucho. Vamos, Carlitos, a lo que estoy seguro que sí nos va a dar material. Protocolo VAR. Las competiciones pueden decidir que el árbitro se comunique con los presentes tras una revisión en el VAR o bien sea la toma de decisión o un largo chequeo en el VAR, sabiendo que obviamente el VAR tiene determinadas limitaciones para interferir una vez que se utilice por un chequeo muy largo o porque en efecto hay un cambio de decisión por el VAR, el árbitro tendría la opción de comunicarlo a todo el estadio, como sucede en otros deportes como el fútbol americano, y el ejemplo que tú me comentabas fuera de cámara, que me gustaría que lo trajeras para acá para darle más color, y eso sí, está sujeto a la consideración de cada competición, al menos según lo entendí. Sí, recuerdo que el Mundial de Clubes, cuando pitó Jesús Valenzuela, el venezolano, esa final del Madrid contra el Pachuca, en par de ocasiones, cuando tras revisar el VAR, que en una de esas, no recuerdo si fue un penal para el Madrid, no, en una de esas tantas decisiones que él determinó, él las comunicaba, o sea, a todo el estadio, ¿no? A viva voz, que de hecho también fue objeto de memes por el inglés que estaba teniendo ahí Jesús Valenzuela, ¿no? Como comunicaba. Y hoy justamente en uno de los partidos de octavos de final de la FA Cup entre el Newcastle y el Brighton, al final del partido hubo un gol del Newcastle de Fabian Schär que está en posición adelantada y luego el árbitro, no recuerdo el nombre ahorita del árbitro, sé que era uno de los principales, o sea, uno de los árbitros más importantes dentro del fútbol inglés en este momento, comunicó, que me pareció curioso porque no lo había visto, comunicaba después de la revisión del VAR que el jugador en efecto estaba adelantado y el gol por tanto estaba anulado y fue comunicado al estadio ahí a viva voz, ¿no? Eh, a ver, no sé qué tanta diferencia hay con hacerlo o no. Yo creo que quizás que era para darle un poco más de, no sé, de interacción al momento. O no, es que al final no sabría o sea, con qué fin es esta normativa de que el árbitro termine de comunicar a los presentes si lo decide o no, cuál es la decisión que va a tomar el VAR. Quizás para involucrar más al público, al aficionado, a los presentes en el estadio. No lo sé, la verdad es que pero no estaría mal tampoco, ¿no? Eso quizás le da un poquito más de espectáculo como lo hacen en otras disciplinas, como bien lo decías. Yo creo que sí, es pequeña la diferencia, pero es grande el resultado. Porque una cosa es que tú veas que el árbitro viene, señala el punto penal o dice que no hay nada, por poner el penal como el caso por excelencia, que creo que es de lo que más está pendiente uno con el VAR, o un offside. Pero que después se quede la discusión con los jugadores, ¿no? Y termine uno leyendo labios y si dijo fuck you, fuck off, o todo este tema con Bellingham. Creo que sí haría una gran diferencia el hecho de que el árbitro, después de ver lo que haya en sa labor, comunique en su lenguaje como especialista del reglamento la decisión que se está tomando. No es lo mismo que salga el árbitro, o sea, que tú estés en el estadio y el árbitro diga, señala el punto penal y bueno, pitó el penal. Penal en contra del Madrid. Ok. A que el árbitro, cuando termine de ver la decisión, diga, tras la revisión de VAR, contacto de Tchouaméni sobre la pierna de... Se me va ahorita el nombre, pero bueno, contacto de Camavinga sobre la pierna de Budimir cuando la jugada todavía estaba en ejecución. Penal para el Osasuna. Ok.
Que ya después nosotros queramos decir que la jugada estaba en ejecución o no, es otra cosa. Que se terminó o no la Sí, jugada es otra cosa. quizás Pero ya es sabes qué para, fue lo que pensó el árbitro. claro, Con quizás precisión. a efectos de darle mayor transparencia y seguridad a lo que él decide, independientemente de que se pueda debatir después si se equivocó o no. Y responsabilidad también. Y responsabilidad, exactamente. Porque Sí, ahora no es porque al final es una solamente. decisión que él lo especifica. Fue porque yo la vi y considero que Porque fue ahora. penal o no fue penal o fue fundamental. Porque es que ahora no es solamente la llamada de esa labor, sino que lo que el árbitro diga es lo que tiene que estar en el acta. Tal vez no con las mismas Sí, palabras, yo creo que pero al final es lo lo que que tiene que estar hace en es el acta. darle más galones al árbitro. Sí, sí, le da más peso a la decisión del árbitro. Exactamente. O sea, creo que Ahora por que lo allí. dices así, O te sea, la compro más. la diferencia puede ser pequeña, pero el resultado o el análisis post partido sí puede ser un poco más considerable. Y bueno, aprovechando el ejemplo que traías, Valenzuela, considerado de los mejores de Conmebol y entre los muy buenos del mundo, además. O sea, cuando digo Conmebol, Sí, hablo claro. de la nacionalidad. Y entre los muy buenos del mundo, Fernando Valenzuela. No en vano, ha pitado partidos bastante importantes y bueno, estar en el Mundial de Clubes no es menos. Que por cierto, para hacer ese matiz, se van a implementar a partir de la Copa de Clubes, de la Copa Mundial de Clubes, pero el límite, el deadline para las competiciones que estén en ejecución por temas de calendario, clima, etcétera, etcétera, es el 1 de julio de 2025. O sea, la primera competición oficial que lo va a empezar a implementar es el Mundial de Clubes. Ya no va a ser una prueba, ahora es reglamento oficial. Y a partir del 1 de julio de 2025, ya sin pruebas, sin nada. Es norma y cualquier liga que esté en ejecución o por hacerlo tendrá que aplicarlo. Vamos, precisamente, a las que quedan por allí en el aire, que son las que siguen la prueba. Precisamente por los resultados positivos que han traído, no porque no estén convencidos, al contrario, se habla muy bien de estas tres medidas y es muy posible que las veamos cuanto antes ya aplicadas de manera estricta, pero seguirán sometiéndose a pruebas, sobre todo en competiciones juveniles. Vi por ahí que en Suecia es uno de los laboratorios en los que se va a estar testeando esto. Cámaras corporales, Football Video Support, que es como una especie de simplificación de lo que conocemos como VAR y sobre todo Salabor, y el fuera de juego bajo lo que llaman en la FIFA Ley Wenger, porque es precisamente Arsène Wenger el que lo ha promovido. Vamos con la primera, cámaras corporales en el árbitro. No sé, Sí, si, ajá. no sé si recuerdas el video aquel de Tony Kroos peinándose. Y no puede ser, que creo que es una pretemporada. Esto hablaban de ser una medida que le podía dar protección al árbitro, pero tomando en cuenta el antecedente, yo creo que ante todas estas cosas que vienen sucediendo, y el ejemplo por antonomasia va a ser el de Bellingham, creo que es una buena medida. Si se implementa como normativa regular y no a consideración o a prueba. Sí, porque al final esto va a ayudar a que desde afuera, bueno, hablando del aficionado, y por supuesto desde adentro de los mismos jugadores o equipos, entiendan que, bueno, la decisión del árbitro viene porque fue lo que vio, no fue por lo que quiso interpretar, o sea, de lo que vio interpretó al mismo tiempo, ¿no? Y con lo que comenta sobre una situación como la de Bellingham, porque también, exacto, lo protegería él y di, mira, yo lo expulso o yo sanciono a este jugador por esto que me dijo y tengo la prueba porque el video así lo demuestra, y al momento de una decisión, porque es que evidentemente uno cuando debate o discute una decisión arbitral, siempre evidentemente lo va a hacer desde la parcialidad del equipo al que uno sigue, ¿no? Y esto lo decimos los madridistas que lo hemos sufrido y lo han sufrido demasiados equipos también. Pero a veces no nos ponemos en el lugar de los árbitros, ¿no? De que la decisión viene porque al final es lo que termina viendo, ¿no? Y es que las jugadas siempre son muy rápidas. Y en ese sentido es cuando entra el VAR, que bueno, también ha tenido su polémica, porque muchas veces los árbitros igual ven la jugada, interpretan lo que no es o sentencian lo que no termina siendo o lo que no debería haber sido. Pero yo creería que este reglamento del video, de la cámara corporal, yo creo que en teoría, que así decíamos del VAR, y más bien el VAR lo que ha hecho también es generar más polémica de la que ya hay,
podría ayudar a protegernos al árbitro, inclusive eso, a proteger sus decisiones, ¿no? Y quizás es un respaldo mejor al momento de una decisión determinada que pueda ser polémica como siempre, porque no van a dejar de haber decisiones polémicas, pero al menos él tiene ese respaldo de, mira, esto fue lo que yo vi y esto fue lo que me dio un jugador y por eso yo lo expulsé. Y creo que por lo menos aplacaría un poco cualquier tipo de sospecha, ¿no? De una decisión arbitral que pueda perjudicar a un equipo u otro en un determinado momento. Bueno, ¿quién lo diría, no? En la entrevista con Piqué, Carlos Vieira bajaba del pedestal a la casilla y ahora se pone del lado de los árbitros. Entre culé y colchonero se nos debate aquí el Madrid. El Madrid número uno. Vamos con. Epa, siempre en broma. Miren que a pocos No, madridistas como Carlos Vieira conozco. De hecho, anécdota para confirmarlo. Hay un clásico que yo vi gracias a que Carlos Vieira me hizo una videollamada por WhatsApp y dejó su teléfono allí para que yo pudiera ver el clásico. Así que pocos madridistas hacen eso fue pandemia, no me acuerdo. Sí, me suena. Me suena que sí. Yo tenía problemas Pero sí, sí, es con verdad. la cablera y Carlos Vieira me salvó, condenó su teléfono para que yo viera el juego. Él le iba al Barça, pero, pero yo pude ver el partido gracias a Carlos Vieira. Vamos a la próxima, Carlitos. Ahora sí, la segunda que sigue en consideración o en análisis. Fútbol Video Support. Ahí les dejé los puntos más importantes. El sistema del video support se utiliza únicamente en caso de un posible error claro y o evidente o de un incidente grave no detectado en relación con los siguientes escenarios. Escenario A, objetivo o no objetivo. Escenario B, penalización o no penalización. Escenario C, tarjetas rojas directas, no segundas amonestaciones. Escenario D, error de identidad cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado del equipo infractor. El segundo punto, el video support, solo se puede utilizar una vez que el árbitro haya tomado una decisión. Es decir, continuar el juego es tomar una decisión. Así que se pare o no, esa sería la decisión del árbitro. En tercer lugar, el entrenador principal del equipo o el oficial de mayor rango que esté por el equipo, en caso que haya sido expulsado el entrenador, será el único que pueda solicitar esta revisión, haciendo girar el dedo en círculos, en el aire, tal como lo hacía Cristiano cuando iba a hacer el SIU. Para que tengan un poco en claro la referencia. Cristiano ahí dándole recursos a la FIFA y a la IFAB, obviamente. Sin embargo, no hay amonestación si el jugador le pide al árbitro que haga esta revisión. Luego, el cuarto árbitro es el que recibe la tarjeta que ustedes pueden ver allí de fondo, que dice Team A, Video Support, o sea, Team A es el equipo A, equipo B, que es una tarjeta que entrega el entrenador para hacer la solicitud formal al cuarto árbitro únicamente, ese delegado arbitral que siempre ven hablando con Ancelotti, al que Ancelotti le decía que era penal en aquel partido y el árbitro prefirió avisar al principal de que Ancelotti se estaba quejando y no que tenía razón. Luego, durante la revisión, el árbitro va a ser asistido por un operador de revisión, algo parecido a lo que vemos actualmente en Salabor, y la decisión original tomada por el árbitro no se va a modificar a menos que la repetición del video muestre evidencia clara que amerite esto. Por lo tanto, antes de terminar con estos puntos, seguimos estando a expensas de la interpretación del árbitro, ni más ni menos. La solicitud de revisión deberá realizarse de forma inmediata a cumplir con el requisito de reglas de juego y evitar retrasos que sean innecesarios. Después de marcado un gol, en caso de que así suceda, el cuarto árbitro será el que compruebe las imágenes en el monitor y va a informar al árbitro principal si hay algún tipo de salvedad, si hay algún tipo de error o alguna falta posiblemente que no haya visto, como estos penaltitos, ¿no? de agarrones en el área o los pisotones como el de Camavinga y el de Tchouaméni. Solamente hay dos, por lo menos en fase de prueba, solicitudes de revisión. ¿Ok? Nada más pueden haber dos solicitudes de revisión. Para aquellos fanáticos del béisbol, esto es parecido al challenge. Cuando el jugador se toca el casco para pedirle al manager, porque está muy seguro de la jugada y la revisión,
esto es lo que sucedería. Hay un punto importante, todo esto que estoy indicando lo estoy sacando directamente de la página de la FIFA cuando en su momento explicaba cómo iba a funcionar el Fútbol Video Support, y lo estoy leyendo textual. ¿Está el Video Support reemplazando al sistema VAR? No, es fundamentalmente diferente al VAR. Es decir, puede funcionar como un complemento o como una simplificación. La FIFA se compromete a apoyar la implantación del sistema VAR siempre que sea posible. Para el momento, hablaban de que había sido exitoso en aquellos países o competiciones en la que se había implementado. Y el último punto que colocan allí es, ¿qué pasa si esta tecnología no funciona? Si la tecnología falla, el partido debe continuar y se le va a notificar tanto al capitán del equipo como al entrenador que no cuentan con esta tecnología. Por lo tanto, puede ser cuchillo para su garganta. ¿Por qué? Porque hasta que no aclaren si pueden funcionar las dos de la mano y solamente te vas por el video support, entonces estarías expuesto a que en caso de que haya un fallo de tecnología no tendrías ningún tipo de soporte, porque no tendrías el VAR. Tener el VAR y tener el video support sería un poco contraproducente, porque sería un gasto innecesario de recursos, y en ligas como la española hemos visto que no todos los recursos tecnológicos, como por ejemplo la tecnología de línea de gol, se han implementado. Así que creo que hay algunos matices, posiblemente por eso también esté en revisión, y pues hasta que esto no esté del todo claro, creo que no se hará una norma, ¿okay? O no entrará dentro de los parámetros regulares de los reglamentos de las competiciones. ¿Cómo se implementa esto? En dos presentaciones. La primera es esta, son 3 cámaras, son los cuadros amarillos que ven en la parte inferior de sus pantallas. Ese 16L y 16R es en función a la calidad de la cámara y a cómo es el funcionamiento de la misma. Y la segunda fórmula o la segunda presentación, ojo, en esta primera las 3 cámaras son operadas por humanos. Y en la segunda, que obviamente sería más costosa, que es esta de acá, son 7 cámaras, pero están todas automatizadas, aunque lo que yo escribí no es precisamente la palabra automatizada allí. Carlitos, sus consideraciones. Yo creería que esta implementación creo que también o sea, tendría inclusive hasta un componente, no sé, diría estratégico, ¿no? Porque lo que entiendo es que al final es un tema que va a ser a solicitud de los equipos en una determinada jugada, o bueno, creo que también va a ser en apoyo conjunto con los asistentes del árbitro, ¿no? Si es una jugada en la que, o una situación en la que amerita ese video support, ¿no? Pero yo creería que a nivel de los equipos va a ser un componente estratégico, porque no me imagino un encuentro donde hayan demasiadas situaciones donde el entrenador determine que pudiera o debería revisarse la jugada, porque al final van a tener limitaciones también en eso. Bueno, no sé si lo dijiste, pero creo que van a tener dos pedidos de revisión por partido. Hasta ahora Entonces, son 2. Ahí quizás podría entrar un componente estratégico para los equipos, porque claro, evidentemente no pueden gastar por gastar esa revisión, porque puede ser fundamental o no, determinante en un partido. Pero, a ver, yo creería que lo más sano es que puedan trabajar en conjunto con el VAR. No sé, creo que sería como una forma de apoyo a una herramienta que ya se ha implantado y que también ha tenido su polémica, y quizás esto del Fútbol Video Support terminaría como para tratar de corroborar o no una decisión que pudiera ser en polémica, y que para los equipos, porque lo hemos visto en el VAR, incluso para los equipos, entrenadores, jugadores, hay decisiones que terminan siendo polémicas, que terminan supeditándose a la interpretación de un árbitro o del árbitro, y quizás al menos no puedes evitar todas las decisiones que sean erróneas, pero al menos puedes evitar una o hasta 2 dentro de un partido que pueden cambiar el destino o el resultado de un partido. A ver, yo creo que si alguien va a votar en favor del video support, me parece que la mayor, estadísticamente, no porcentualmente, sería mayor la presencia de árbitros votando a favor de esto. Porque ¿cuál es la diferencia con el VAR? Que no hay esa labor. Entonces, al no haber esa labor, tú sigues teniendo el recurso de la tecnología que tiene el VAR, perfecto, pero la decisión es del entrenador.
Y si el cuarto árbitro, por un tema de revisión, bien sea solicitud o independiente, que es lo que a mí no me termina quedando claro en cada uno de los goles, analiza y le puede notificar al gol principal, pues ya tienes gran parte de la posible polémica cubierta. Ahora bien, tener a los dos juntos puede ser incluso más contraproducente porque tendrías la sala BOR tomando decisiones y llamando al árbitro en las situaciones en las que lo puede hacer y que se siga sometiendo tanto a criterio como a escarnio público posterior a ese criterio, y al mismo tiempo tendrías la potestad del entrenador. Entonces terminarías generando un posible enfrentamiento porque, me lo invento, el árbitro no llama al principal, el árbitro de BOR no llama al principal en la entrada que le hacen a Mbappé por detrás, pero el entrenador la pide. Entonces, si el entrenador la pide y el árbitro lo ve, es imposible que no expulses al jugador en esa jugada puntual. Vamos a situarnos en ese ejemplo puntual. Si eso sucede, vas a dejar muy señalado al árbitro de esa labor, porque la puede ver con calma mientras el partido avanza. Y, o sea, cuando me digo con calma, tiene unos 20-30 segundos. Entonces creo que esto, más por un tema burocrático y de cuidarse las espaldas, no va a ser posible que funcione en conjunto, y que además en un tema financieramente estratégico tampoco sería del todo favorable. Ahora, yo sí estoy de acuerdo en que esto me parece mucho más efectivo que la sala BOR. ¿Por qué? Porque muchas veces el que se siente perjudicado es el entrenador. Hemos visto un montón de partidos que el Madrid puede ganar 5-0 y le quitan, me lo invento, 3 penales. Pero no sucede nada, ganaste 5-0. Pero igual hay un error de esa labor. Y si la Liga la pierde el Madrid por 2 goles por golaveraje y la diferencia fueron 2, esos 3 penales le hubiesen permitido ser campeón por uno más. Entonces, estos pequeños detalles que son situaciones muy rocambolescas, lo son, pero igual hay un error. Y si estás tratando de subsanar el error, yo creo que o afilas la sala BOR, que me parece que va a ser imposible, o por el contrario, le dejas la responsabilidad a los entrenadores y a los jugadores. Dicho en clave Madrid, no nos va a beneficiar. Por lo menos no en este Madrid. Si Ancelotti no usa todos los cambios, serán muchos los partidos en los que habrá penales que no nos piten y Ancelotti no entregue las tarjetas. Y teniendo a Vinicius, en los primeros 10 minutos del partido ya gastamos los dos challenges. Y por eso decía el tema que es hasta un componente estratégico, porque es saber usar ese recurso. Pero en un partido donde esté muy cargado de situaciones polémicas, yo no me imagino cómo sería ese, como decimos acá, ese arroz con mango, ¿no? Para técnicos y jugadores apelar a un recurso que podría ser determinante incluso en el resultado de un partido al final. Así es. Vamos con el último punto, que es relacionado al offside. ¿Qué sucede con el offside? Hay una ley que promueve Arsène Wenger, que habla sobre una modificación en la consideración del fuera de juego. La regla escrita dice lo siguiente, en el artículo 11.2, fuera de juego. Un jugador está en fuera de juego si cualquier parte de su cabeza, cuerpo o pies se halla más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario. ¿Penúltimo adversario por qué? Porque el momento de escribir reglas es igual que los entrenadores con las alineaciones. Se toma en consideración el portero, que sería siempre el último adversario. Lo que es lo mismo decir que tiene alguna parte con la que pueda rematar por delante del último defensa o el último jugador fuera de arco que tenga el equipo contrario. Vamos al semiautomático, que es lo que se suele implementar y que hemos visto que ha generado tantas polémicas, y esta imagen es perfecta porque fíjense que lo que tiene es una uña, la punta de la rodilla y un brazo que no puede usar porque sería mano. Y bueno, también hay como parte de la ceja y el pómulo. Fuera de juego semiautomático. ¿Cómo funciona el fuera de juego semiautomático? Tengo por aquí anotado con detalle, le puse allí los puntos más importantes y se los leo. Cámaras instaladas en la cubierta del estadio captan el movimiento de los jugadores y del balón. Las cámaras detectan hasta 29 puntos corporales de los jugadores a 50 frames por segundo. El balón envía 500 señales por segundo mediante una unidad de medición inercial, que conocemos como IMU.
el sistema calcula la posición exacta de los jugadores y del balón. Este mismo sistema genera automáticamente una línea de fuera de juego, que son estos puntos de fuga y las líneas que suelen trazar en dos colores, y los árbitros de la sala VAR verifican la línea de fuera de juego y el momento exacto del golpeo del balón. Los árbitros de la sala VAR informan al árbitro de campo si hay fuera de juego. ¿Por qué se denomina semiautomático? Porque necesita una verificación final por parte del árbitro principal. ¿Y qué es lo que dice Arsène Wenger? Señores, déjense de paja, hagámoslo más sencillo. Si hay una parte del cuerpo con la cual el jugador puede rematar y esa parte del cuerpo todavía está en línea con el defensa, no hay offside. Es decir, si yo tengo todo mi tronco superior y una pierna por delante del defensa, pero mi otra pierna está en la misma línea que este defensa, no hay offside y aunque tenga ventaja posicional, puedo seguir la jugada. Eso es lo que propone Arsène Wenger. ¿Qué dijo Infantino en su momento sobre eso? Está en fase de estudio. Queremos que el fútbol sea más ofensivo, algo que va en la misma clave que hablaba Piqué, sin necesidad de quitarle puntos a los que empaten. En 135 años de historia solo se ha modificado en 2 ocasiones. Wenger nos presenta esta posibilidad y no es que no exista un fuera de juego, pero sí, en función a las partes de su cuerpo, se podría determinar de otra manera. Así tendríamos un fútbol mucho más ofensivo. Ya esto se ha probado en Italia y en Suecia, en torneos juveniles. Tengo entendido que se va a probar o puede estar en las conversaciones para el Mundial de Clubes. Esto todavía no lo he confirmado del todo, pero lo cierto es que ya se ha analizado en varios campeonatos juveniles. No he escuchado mayor polémica con esto. Sí beneficia mucho al atacante, pero también te obliga a cambiar por completo la táctica de los equipos. Y obviamente, otro cambio completo en el fútbol. Y ahora las líneas las vas a tener que trazar para verificar si hay una parte del cuerpo o no en línea con el jugador. Porque ante nuestros ojos, lo que no es offside, y voy a poner nuevamente la imagen para que lo puedan apreciar, lo que no es offside, que es la imagen de arriba, el jugador en amarillo sería el atacante, pero fíjense que una de las piernas, la que queda atrás en la carrera, sigue en línea con el defensor de camisa blanca. Esto que no es offside, a mis ojos y a los ojos del 80% de las personas que ven fútbol, es igual de offside que la de abajo, que sería el offside que estaría decretando Arsène Wenger si se hace esta modificación arbitral. Esto me recuerda a la norma que hay con la pelota. Si la pelota no cruza totalmente la línea, pues no es gol, o no salió, no hay saque banda, no hay saque meta. Depende, básicamente lo que se quiere implementar con la ley Wenger es básicamente lo mismo. Pero yo no sé hasta qué punto, claro, al final si se hace ley, pues es la ley punto y no pasa nada. Pero imagínate tú lo difícil que va a ser digerir una ley como esta si te perjudica, porque al final imagínate un gol que te deje fuera del Mundial de Clubes ahorita, un gol al Madrid, vamos a poner que nos elimine el Mundial de Clubes usando la ley Wenger, que el pie del jugador con el que pateó, como pusiste ese ejemplo, que fue el que se me vino a la mente, ¿no? O sea, su tronco o prácticamente todo su cuerpo, excepto el tobillo, está totalmente adelantado, pero el pie derecho con el que pateó el gol, el remate que terminó haciendo el gol para eliminar al Madrid, estaba en línea con el defensa. Imagínate tú toda la tela que se armaría más allá de, y no porque el árbitro se haya equivocado o porque haya polémica con el reglamento, es lo que generaría, porque bueno, daña el espectáculo, acaba con todo, está favoreciendo a todos los equipos, favorece a unos a los otros. O sea, yo siento que eso sería, si bien tiene algo de lógica, lo que plantea Wenger, yo creo que también va a tener un componente polémico, pero impresionante, me parece, ¿no? O sea, al final, evidentemente creo que para un equipo que tenga delanteros de gran nivel, por supuesto está buenísimo, pero también está la otra parte, el componente táctico, ¿no? Que eso obligaría a los equipos a tener que reorganizarse y trabajar y armar un planteamiento en función de esa ley, que por supuesto sí, yo creo que a priori al principio sería inclusive complicado, ¿no? Para muchos equipos y creo que costaría tiempo como que adaptarse a una nueva norma en la que prácticamente es casi imperceptible que pueda tener una posición adelantada un jugador, porque siempre va a estar habilitado. Te voy a poner 2 ejemplos que me parecen catastróficos
en función a que se genere una polémica. Es decir, el mejor caldo de cultivo para generar una polémica. Imagínate que le pones a Lamine Yamal con una pierna de ventaja sobre Lucas Vázquez. O a Mbappé con una pierna de ventaja sobre Balde, que es posiblemente el defensa menos bueno que tenga ahorita el Barcelona, más por un tema de edad, ¿no? Pero... Y no sea offside. Una pierna de ventaja y el tronco. Porque, a ver, creo que no va a ser tan al límite como con el tema del tobillo, porque fíjate que aquí en la imagen la pierna de atrás está completamente en contacto con la pierna más adelantada del defensor. Entonces creo que si dejas el tobillo estarías en offside posiblemente. Aunque tu pie es una parte del cuerpo con la que puedes rematar, así que no estarías incumpliendo la norma. Pero fíjate, ya aquí tenemos la primera duda. Pero para generar polémica, porque ¿le das una pierna de ventaja a Yamal contra Lucas Vázquez o a Mbappé contra Balde? Es que, por ejemplo, la ley Wenger me parece que terminaría siendo el antagonista del offside semiautomático, básicamente. Porque es lo que te acabo de decir, o sea, si por no sé, por el talón del pie derecho con el que pateó la milla, bueno, Yamal es zurdo, perdón, con el pie derecho que pateó Mbappé, en una jugada en la que por el talón prácticamente está en línea con la marca de Valdés, es que, insisto, si al final es reglamento, pues la norma es la norma y ya, y esto hasta cierto punto terminaría, entre comillas, siendo automatizado, porque bueno, es lo que rige la norma. Pero imagínate la polvareda que eso va a levantar, porque ya lo acabas de decir, o sea, entre la duda que estamos teniendo y un escenario que es muy posible, muy factible, ya nos aparecen ciertas dudas y cierta polémica dentro de una decisión, dentro de lo que podría ser una jugada que es un gol que puede terminar un partido tranquilamente. Totalmente, creo que en función al espectáculo, tal como lo decía Piqué, les vamos a dejar por aquí esa entrevista. Tal como decía Piqué, sí, claro, obviamente va a favorecer el espectáculo. Ahora, ¿te gusta? ¿No te gusta? Mira, a mí no. A mí no me gusta. No, es que es una norma que favorece y perjudica por igual a todos. Y yo creo que al momento de ponerse en práctica, no sé qué tan buen calado tenga a nivel, o sea, la repercusión que puede generar tanto en los equipos como en los entrenadores y más allá de la polémica, porque al final si es una norma que termina beneficiando al fútbol, entre comillas, pues bueno, simplemente tendrá que ser adaptarse, porque al final es el tema, el tema recurrente con el VAR. A estas alturas todavía se sigue hablando si el VAR ha beneficiado o ha perjudicado al fútbol. Y hay muchos que tienen una postura de que lo ha terminado perjudicando, como otros dicen que más bien lo ha ayudado. Entonces yo creo que en este tema con la ley Wenger, si llegara a implementarse, yo creo que va a terminar siendo lo mismo. Pero ya de por sí, evidentemente el ser humano a veces es reacio y es resistente a los cambios. Y creo que este cambio de normativa al principio va a chocar muchísimo, por lo que te estoy diciendo, porque al final vendría siendo lo antagónico de lo que es el offside automático. Por ejemplo, hoy en esa jugada que yo comentaba hace rato, de Fabián Schär, tuvo que ser revisada por el árbitro, porque había dudas de si realmente estaba, pero al final sí lo tuvo. Y eso que tiene lo del tema del offside semiautomático, que de hecho en ese mismo partido, en el primer tiempo, a Alexander Isak le anularon un gol por el offside semiautomático, porque estaba totalmente adelantado, ni siquiera tuvo necesidad el árbitro de revisar la jugada. En este caso, pues evidentemente, si por un talón el jugador está en línea con el defensor, pues por lo que se entiende de la norma, pues entonces es un gol totalmente legítimo. Entonces imagínate tú lo que podrías, porque eso puede pasar. O sea, de que por un centímetro, como pasa en el offside semiautomático, el jugador puede estar habilitado también, según la ley de Wenger. Entonces, yo pondría, a ver, entiendo lo que adjunta Wenger en esta propuesta. Si tú me dices a mí que el jugador tiene adelantado la parte superior del cuerpo, te la compro. Porque solamente podrías rematar, suponiendo que esa misma distancia que tengas, la mantengas frente al arco, solo podrías rematar de cabeza o con los hombros. Y en ese caso, hay un portero que puede tener un remate de esos, porque además vendrías en carrera, molestado por un defensa. No es que vas a cabecear con total libertad y como Cristiano, 1 en 1000 años. Ahora,
que también te permiten tener una pierna adelantada, sí creo que es un poco, no sé si antifútbol, pero es que dejarías en el ostracismo por completo a la defensa. Es sumamente contraproducente a la defensa. Y otra cosa que a mí, por ejemplo, me parece muy importante, y es que no podemos seguir teniendo un fútbol analizado por personas fuera del fútbol. Wenger no se fue del fútbol en buenos términos. Wenger no se adaptó a los cambios del fútbol. Además de los problemas del Arsenal, Wenger no se supo adaptar al nuevo fútbol. Y el Arsenal estaba muy mal. Si Wenger estuvo tanto tiempo en el fútbol y es de un fútbol tan antiguo y no se fue bien del último fútbol que estuvo, ¿cómo me va a mejorar el fútbol actual? Sí, de hecho, si quizás sea algo que promueven técnicos en la actualidad, que Si esto lo promueve Guardiola, te la compro. Así no me parezca, te la alto compro. Klopp, por ejemplo, Klopp que ahorita no está dirigiendo, pero bueno, hace nada estuvo en el Liverpool. Y No, que ahorita sigue trabajando con está fútbol. en la parte dirigencial claro, con Red Bull. Flick, Pero si él fuese de los que promoviera, ok, porque estamos hablando de un tipo que juega al fútbol moderno, ¿no? Que es una de las escuelas del fútbol moderno. Y tendría más sentido. Ahora te digo algo, si eso llegara a ser, evidentemente va a favorecer, hablando en clave Piqué, como lo comentamos de la entrevista que él tuvo, la cantidad de goles que se van a hacer en los partidos va a ser absurda. O sea, vamos a hablar de, bueno, en teoría, ¿no? Pero vamos a ver mayor cantidad de goles. O sea, va a haber más posibilidad de que los partidos no terminen 0-0. Eso sí, sin dudas. exactamente. Ahora sí es verdad que Vinicius y Mbappé no defienden más. Eso, bueno, claro, exactamente. A ver, eso también le va a dar un trabajo adicional a los entrenadores Claro. para hacer un sistema táctico que los evite caer en esa ley, ¿no? En esa trampa, ¿no? Pero, no sé, Ojo, yo no siento que... lo digo a mal. No lo digo a mal. No, Es que para lo nada. lógico es que yo soy Ancelotti y les digo, no defiendan, vayan para allá. Quédense allá. Pongan una piernita por detrás del jugador, siempre. Que les permite una arrancada con ventaja. Porque ustedes son rápidos ya de por sí. Brahim, que sobrepasó a la defensa y a Oblak en aquel pique. Imagínate que le das una pierna de ventaja. Pichichi. Por eso digo que eso para los equipos élite que tengan delanteros rápidos, eso va a ser muy, 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 muy complicado. O sea, Si esta ley llega hace unos años, aquella petición de Usain Bolt de probar con algún equipo le hubiesen prestado atención. hubiese tenido más sentido, claro. Que es una, o sea, no voy a decir es una locura, esto es horrible, van a acabar con el fútbol. No, porque me parece que el antifútbol no es el VAR, sino la mala intención de la Salabor. Pero, sí, a ver, sí me parece que estas modificaciones deben hacerla con alguien que le pueda sacar provecho. Por ejemplo, este comienzo de temporada del Barcelona, además del buen juego que tienen en la actual, en la 24-25, si alguien le ha sabido sacar provecho al fuera de juego, ofensivo y defensivamente, ha sido Flick. Pon a Flick a analizar esto. Flick estuvo un tiempo sin entrenar. Tuchel no está entrenando. Y es más reciente. Y Tuchel tiene Champions. Y una final de Champions. Bueno, Tuchel ahora ya es técnico de la selección de Inglaterra, ¿no? Yo creo que a partir del 1 de enero agarrará la selección, pero todavía no ha entrado en acción, pues, con la selección inglesa. Pero sí, entiendo. O sea, o de Xavi, repente esta ley ponerla en determinadas situaciones de ciertas competiciones, porque es que al final yo siento que este tipo de leyes van a perjudicar más a los equipos pequeños que a los grandes. Porque hay una ventaja competitiva muy grande allí, porque tú como equipo élite vas a tener a los jugadores más rápidos, de mejor capacidad física. Y eso obviamente va a marcar diferencia. Si ya de por sí con las leyes de fútbol actual lo marcan, más imagínate tú un Barcelona, un Madrid, no sé, Almería, Las Palmas, que hay diferencias desde lo físico y desde lo técnico entre jugadores. Imagínate con una ley que favorece a los jugadores más rápidos, porque al final esto, como tú lo decías, si son jugadores que tienen esa capacidad de hacer la lectura correcta, de estar en línea dentro de la normativa Wenger para sacar luego una ventaja y que esos goles puedan valer
respaldados por una ley así, yo creo que al final va a ser muy polémico. A menos de que lo pongan en determinadas competiciones donde, por ejemplo, Madrid City, como el que hubo ahorita en los 16 de final, bueno, te pueden encajar porque son dos equipos que entre comillas están en igualdad de condiciones, más allá como vengan en sus temporadas, pero estamos hablando de equipos que tienen jugadores, presupuesto y todo lo demás. Cuarto de final, semifinal y en una final, te lo encajo porque lo lógico y lo natural es que van a llegar los dos mejores equipos de ese torneo. Y porque de una forma u otra, bueno, en determinada situación tienen una igualdad de condiciones. Evidentemente cada jugador es distinto y cada entrenador también. Pero ahí hay se pueden equiparar las fuerzas, pues, porque estamos hablando de equipos que llegaron hasta una final de una competición y bueno, juegan bajo esa misma regla. Pero en una liga normal, en un partido en el que un equipo, el colista, contra el primero de la tabla, teniendo una ley así, la cantidad de goles va a ser absurda. Precisamente porque los va a aprovechar. Y volveremos a ver otra oleada de jugadores de perfil africano en las grandes ligas de fútbol. Como en su momento los Drogba, Eto'o, etcétera, los volverás a ver porque son obviamente jugadores que genéticamente están hechos para correr muchísimo, tienen muchísima velocidad, tienen una fortaleza física impresionante y son jugadores que van a volver a tomar protagonismo. Por ejemplo, en un Betis, Getafe, que son equipos que pueden estar ahí cerca de la mitad de la tabla, ¿no? Por arriba o por abajo. ¿Por qué no fichar a Advíncula? Por ejemplo, que puede ser un jugador que puede sacarte unos, ¿qué? 5 o 10 goles por temporada con esta modificación. Si lo pones a jugar de carrilero y lo pones a jugar profundo. O sea, o sea, esta, voy a decir lo más venezolano posible, esta pendejada puede cambiar muchísimo el fútbol. Y a mí me parece... Sí, te lo reforma, te lo recondiciona totalmente. Y a mí me parece... además por mi vocación en el fallido intento de futbolista, de defensa o jugador más defensivo que otra cosa, a mí me parece que esto es un ataque directo a la profesión, al oficio del defensa. Totalmente. O sea, con esta ley no verías a un Piqué siendo Piqué, porque la velocidad no era precisamente su punto más fuerte. Y de pronto se lo preguntas a Wenger y te dice que, como él siendo el promotor de esta ley, que todo lo contrario, que más bien esto motiva a la reestructuración, reformación o reinvento del arte de defender, porque evidentemente si bien es lo menos quizás atractivo en el fútbol, el defender, porque obviamente en los partidos que son más abiertos, donde hay más ataques, son los que más atraen porque son los más divertidos, porque en esencia el gol, como lo hemos hablado ya en este episodio y en otros también, es como que la base fundamental del fútbol. Pero si bien es cierto, equipos defensivos que en lo visual y en lo estético no son nada atractivos, pero hay amantes de la táctica, hay amantes de ese tipo de fútbol que consideran que también esos son formas de jugar que deberían quedar en la historia. Porque el arte de defender no lo tienen todos y hay equipos que con defender te ganan torneos también. Y en la historia sí lo ha marcado. Que no son atractivos y no son visualmente divertidos, por supuesto que no lo son. Pero también así se gana en el fútbol y en cualquier deporte, pero hablando específicamente del fútbol y con total certeza, de acuerdo con lo que dice, esta ley va a terminar de matar, aunque para él quizás sea una forma de reinvencionar o reinventar, mejor dicho, lo que es el arte de defender y obviamente eso le daría más tarea y más trabajo a los técnicos y jugadores para cambiar la manera de cómo se defiende en el fútbol actual con una ley como esta. Con estos cambios y con estos cambios, claro. Y un juego de delanteros más rápidos y con ventajas pueden volver al fútbol. Sí. Yo no sé si al final termine llegando a buen puerto la ley Wenger, ¿no? Pero si llegara a pasar. Yo creo que sí. Yo creo que sí la van a implementar. Algún matiz, como el que te decía, de que tiene que estar la pierna completa y no solamente el pie, pero sí va a pasar, sí le van a dar. Si lo apuntan al final del negocio, claro, si lo apuntan al final desde el tema de negocio, por supuesto que sí, porque lo decía Piqué, ¿no? Lo haría más atractivo, más divertido. Amigo, y es que el fútbol es un negocio. Y el que sí, bueno.
Sí, el fichaje de Beckham. En Es su un momento, negocio, solo que, claro, claro, lo que pasa es que es un negocio, pero que siento que por ese mismo precepto se ha tergiversado y lo han distorsionado horriblemente, pero total, al final sí, total. bueno, todo puntazo. Nos vamos, Carlitos. Sí, señor, un gustazo en este episodio un poco diferente, que no dejo de tocar, no dejamos de tocar en clave Madrid en algunas cosas, pero estuvo bueno, ¿no? Esperemos que lo vean, lo disfruten, lo intenten de entender como nosotros, porque eso suele ser como complicado entender estas normativas, pero un gustazo haber estado en este episodio. Y bueno, la invitación es para que se suscriban, comenten y compartan este y todos los episodios que hemos creado para ustedes con mucho cariño aquí en la Cueva Blanca. Bye bye. Cuídense mucho. Nos vemos en el análisis previo al duelo de Champions ante el Atlético de Madrid y todas las noticias que salgan sobre el Real Madrid. Cuídense mucho. Feliz fin de semana.